Bienvenidas y bienvenidos al curso de matemática para pruebas básicas del programa académico preparatorio de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, EFEM, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Soy la ingeniera Marta Castillo y seré la encargada de desarrollar junto a ustedes los contenidos de matemática que les permitirán reforzar sus conocimientos en esta materia. La Universidad de San Carlos de Guatemala les da la más cordial bienvenida a todas y todos quienes están acá con nosotros en un afán diario de aprender y superarse cada día. Así es de que espero que este curso sea de mucha ayuda para ustedes y lo estamos haciendo con todo el deseo de que todos ustedes adquieran los conocimientos necesarios para poder desarrollarse adecuadamente dentro de sus unidades académicas. La primera unidad que vamos a trabajar el día de hoy es sistemas de numeración. Esta unidad consta de dos partes o dos módulos. En el primer módulo vamos a estar trabajando los sistemas de numeración no posicionales y en el segundo módulo vamos a estar trabajando los sistemas de numeración posicionales. Entonces, ¿qué es un sistema de numeración? Pues es una forma de representar información numérica y consiste en un conjunto de símbolos y reglas que nos permitirán operar y representar cantidades. Tenemos diferentes sistemas de numeración. Por ejemplo, acá tenemos, en esta imagen, pues hay diferentes formas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, acá, que es un sistema, el primer sistema, digamos, que no fue sistema de numeración, sino fue la necesidad de contar del hombre y entonces empezó a utilizar los dedos de la mano. Acá tenemos, por ejemplo, el sistema de numeración maya, que era un sistema o es un sistema posicional. Acá tenemos un sistema hierático, que fue utilizado por los egipcios muy antiguamente, y acá tenemos el sistema actual, que es el sistema decimal. ¿Cómo surgieron los sistemas de numeración? Bueno, pues la necesidad del hombre de poder contar sus pertenencias lo llevó a empezar a buscar las formas adecuadas para poder ir representando las cantidades de sus posesiones, ¿verdad? Entonces aquí empezó primero con los dedos de la mano, como ya he explicado. Luego empezó a utilizar pequeños guijarros o piedras, palitos y todo lo que la naturaleza le podía proveer para poder ir acumulando ciertas cantidades de objetos que representaran otras cantidades que ellos querían contar. Luego empezó a utilizar marcas, buscando representaciones prácticas para estas cantidades. Y como he mencionado anteriormente, lo primero que se utilizó para contar fueron los dedos de la mano, ¿verdad? Que son 10. Entonces, más adelante vamos a ver que muchos de los sistemas de numeración se basan en el 10, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque era la forma más sencilla de representar y de contar y de ir acumulando de 10 en 10. Entonces, en la actualidad, los números que conforman nuestro sistema de numeración son llamados dígitos. Son 10 dígitos, del 0 al 9. Y esto pues tiene cierta referencia con lo que anteriormente se hacía, que era contar con los dedos, porque dígito deriva del latín digitus, que quiere decir dedo. ¿Cuál fue la solución más práctica encontrada para representar grandes cantidades? Cuando se alcanzaba un determinado número, se hacía una marca distinta que lo representaba a todos ellos. Este número se denominó la base. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar un poquito previo, ¿verdad?, del sistema egipcio. Entonces acá nosotros tenemos que en el sistema egipcio
se acumulaban marcas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 marcas. Por supuesto que no solo en el sistema egipcio, también en el sistema griego y también en el sistema maya y otros sistemas de marcas de diferente tipo correspondientes pues a la propia, digamos, representación que ellos tenían de sus números. Entonces, acá tenemos 9 marcas de una clase. Entonces, ¿qué pasa cuando pasamos a la décima, al décimo número? Entonces, se utilizaba otra forma de marca, ¿verdad? Era una, digamos, denominada marca de segunda clase. Esta, por ejemplo, representa, esta forma representa el 10 en el sistema egipcio. Entonces, claro, para representar el 11, pues ya lo vamos a ver más adelante, se combinaba una figura de estas con una marca de primera clase y así sucesivamente. Entonces empezaba 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Todavía faltaría una marca más, que sería el 90, ¿verdad? Y ya cuando se llegaba al 99, obviamente al 90 se le agregaban 9 marcas de la primera clase, entonces se procedía a la siguiente marca de tercera clase. Entonces, si nos damos cuenta, se llama base porque estamos juntando cantidades de 10 en 10. Al llegar al 10, cambiamos a marca de segunda clase, al llegar al 100 es otra marca de segunda clase y así sucesivamente. Entonces, el sistema babilónico, por ejemplo, constaba de los siguientes símbolos. Aquí los tenemos, ¿sí? Aquí tenemos para el 1, el 1 es esta marca de primera clase, hasta llegar al 9. Una vez llegamos al 9, entonces se pasa a una marca de segunda clase. Esta que está acá. Obviamente se le van acumulando marcas de primera y de segunda clase hasta llegar ¿a qué? Al 59. Ahora, este sistema, esto lo estamos nosotros empleando ahorita solo como que una imagen de lo que se les quiere dar a entender en cuanto a lo que es marca de primera clase y marca de segunda clase. Y ustedes, conforme desarrollamos nuestro curso, van a comprender que el concepto de base tiene dos acepciones en este caso. Acá se le llama base a los sistemas no posicionales. Base 10 dice, ¿por qué razón? El egipcio, ¿por qué razón es base 10? Bueno, pues porque acumulaba marcas hasta el 9 y luego la número 10 ya era una marca de otra clase. Esta, por ejemplo, el sistema babilonio es un sistema posicional hasta a partir del 60. Del 1 al 59 es un sistema no posicional, o sea, es una combinación de los dos sistemas. Entonces, a eso se refiere cuando estamos hablando en este contexto de los sistemas no posicionales, de lo que era la base, acumular hasta cierto número de marcas. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que son los sistemas de numeración aditivos o no posicionales. En estos sistemas se acumulan tantas marcas como sea necesario para completar el número. Se llaman aditivos porque lo que sucede es que van a ir sumando el valor que representa cada figura. Y se llama no posicional porque no importa en dónde las coloquemos, porque lo que interesa en este caso es que la suma de los valores me va a dar la cantidad que quiero representar, la suma de los valores de cada figura, no importando si están verticalmente, si están horizontalmente, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman sistemas de numeración no posicionales y aditivos. Aquí lo podemos ver, la posición en que estos se coloquen no es importante. Lo pueden escribir de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Siempre se obtendrá el mismo número, de ahí el nombre, no posicionales. Y pues los ejemplos clásicos de este sistema son el egipcio, el griego y el romano. Ahí en el romano, pues lo que sucede es que ahí sí ya hay ciertas reglas que determinan un orden para escribirlo, lo que no implica que sea posicional. Y eso lo vamos a ver en nuestro segundo módulo. Tenemos el sistema egipcio.
Esta era un sistema conformado por jeroglíficos con base 10, que como les he explicado, ¿a qué se refiere la base acá? ¿Verdad? Porque el concepto de base actual para los sistemas, para los sistemas posicionales es totalmente distinto. Esta base 10 de los egipcios estaba basada en los dedos de las manos. Se realizaban agrupamientos de 10 unidades, no importando el orden en las cifras, tampoco se necesitaba el cero, eso es sumamente importante, ¿verdad? Tampoco se necesitaba el cero, o sea, en estos sistemas de numeración no posicionales no se conocía el cero todavía, ¿verdad? Se conoce, es decir, el cero surge de una necesidad más adelante, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver. Surge de una necesidad el cero, para poder dar paso a los sistemas posicionales. Entonces, en los no posicionales no se conocía el cero. Los símbolos utilizados para el sistema egipcio eran los siguientes. Aquí los tenemos. Aquí ustedes los pueden observar. Aquí están. Entonces, acá tenemos nosotros, por ejemplo, este símbolo que era como una especie de vara para el 1. Este es el 10, el 100, 1000, 10.000, 100.000 y 1.000.000. Esos eran los jeroglíficos que se utilizaban para representar distintas cantidades. Por ejemplo, vamos a trabajar un número. El 328 se escribiría de la siguiente forma. Bien, entonces vamos a utilizar 3 marcas de 100. 100, 200, 300. Ahí ya tenemos 300. Nos faltan 28 unidades. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Utilizar 2 marcas de 10 para poder obtener el 20. Entonces, las colocamos acá, por ejemplo. 10, 20. Entonces, ahí tenemos 320. Y nos faltan 8 unidades para ajustar el 328. Entonces, vamos a colocar 8 unidades. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues como pueden observar, acá ya tenemos 328. ¿Qué estamos haciendo? Pues solo estamos sumando el valor que representa cada uno de los jeroglíficos que tenemos ahí. De tal forma que nosotros podríamos, por ejemplo, haber escrito esa cantidad en otro orden, ¿verdad? Lo podríamos haber escrito, por ejemplo, 100, 200, 300. Y luego podríamos haberlo puesto acá en otra posición, lo que representaba el 20. ¿Sí? Y luego podríamos haber puesto, por ejemplo, las otras 8 unidades acá. Perdón, vamos a ver. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Entonces solo
incluso el espacio que se tuviese para poder escribir influía mucho en la forma de escribir las cantidades. Entonces podríamos haber escrito el 328 de esta forma, ¿verdad? Siempre vamos a obtener la misma, el mismo número, ¿sí? Únicamente se debe sumar el valor de cada jeroglífico, y esta sería como la forma de trabajar el sistema egipcio, que es muy sencillo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el número 4583 se podría escribir de la siguiente forma. Tenemos entonces 4 jeroglíficos de Amir, ¿verdad? Ahí tenemos 4000. Entonces ahora tenemos que trabajar 500. Entonces vamos a colocar 5 marcas de 100. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí ya llevamos 4500. Ahora tenemos que representar 83. Entonces vamos a colocar 8 marcas de 10 para llegar al 80, ¿verdad? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 3, 6, 8. Entonces ahí tenemos 4580 y nos faltan las 3 unidades. Se las vamos a colocar. ¿Qué podríamos hacer? Ponerlo acá o lo podríamos colocar acá o lo vamos a colocar acá, ¿verdad? 1, 2 y 3. Y ahí tenemos representado el número 4583 en el sistema egipcio. Bien, entonces vamos a ver el sistema griego, que era denominado ático o acrofónico. También era un sistema de base decimal, ya expliqué por qué, de base 10, ¿verdad? Y que usaba tantos símbolos como fueran necesarios según el principio de las numeraciones aditivas. Para representar la unidad y los números hasta el 4, se usaban trazos verticales, muy parecido, por cierto, al sistema egipcio, ¿verdad? Eran trazos verticales. Y para el 5, 10 y 100, las letras correspondientes a la inicial de la palabra 5, que es pente, 10, que es deca, y 1000, que es kiloi. Por ese motivo se llama a este sistema acrofónico, porque tiene que ver la parte sonido de la primera letra con el número, relacionaban letras y números. Entonces, los símbolos que lo representan están acá. Ahí tenemos. Esta es una marca para el 1, 2, 3, 4 y el 5 ya utilizaba esta otra marca, ¿sí? Luego el 6 pues ya era una combinación de un 5 con un 1. El 7 era una combinación de un 5 con un 2 y así sucesivamente hasta llegar al 10, ¿sí? Que es deca, y además esta es la palabra, la letra delta, ¿verdad? Entonces deca, delta, 10 está relacionado. Entonces aquí tenemos 10, luego tenemos una marca para el 50, una marca distinta para el 100, ¿sí? Tenemos una marca distinta para el 1000 y una marca distinta para 10.000, y estas pues son 5000, 50.000, son algunas combinaciones. Como puede observar, los símbolos de 50, 500 y 5000 se obtienen añadiendo el signo de 10, 100 y 1000 al de 5, usando un principio multiplicativo. Entonces, por ejemplo, ¿a qué se refiere este párrafo? Tenemos acá el 50. Si ustedes pueden observar, es una combinación del 5 que tienen acá con este símbolo del 10. Entonces, 5 por 10 da 50. Por eso es que habla también de un principio multiplicativo, ¿verdad?
Si nosotros vemos el de 500, acá está, entonces tenemos que es una combinación del 5 por el 100. 5 por 100 da 500. Acá tenemos también la 5000, que es una combinación del 5 y el 1000. Entonces 5 por 1000, 5000. Y tenemos también acá la de 50.000, que es el 5 por 10.000. Entonces ahí tenemos cómo se iban colocando los números. De acuerdo a esto vamos a escribir un número en el sistema griego, el número 4144, y que se representaría de la siguiente forma. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 4000, 4 símbolos de 1000, un símbolo de 100, 4100, luego 4 símbolos de 10, que tenemos 4140, y 4 símbolos de 1, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, vamos a poner, vamos a hacerlo más hacia acá, aquí tenemos el 4000, ¿sí? Luego, más 100, más 40, más 4. 4000 más 100 más 40 más 4 me da 4144. Entonces, lo vamos a colocar acá. 4000 más 100 más 40 me da un total de 4144. Como ustedes pueden observar, es sumamente sencillo escribir los números con estos sistemas, porque solo tenemos que aprender el valor de cada uno de los símbolos y, bueno, pues acumular, adicionar sus valores individuales para llegar a completar un número. El problema es, o surge, cuando son exageradamente grandes las cantidades que hay que escribir. Entonces, son demasiados símbolos los que hay que acumular. Y eso va dando paso, la necesidad del hombre siempre va dando paso a nuevos descubrimientos y a nuevas formas para llegar, pues, de alguna forma a lograr su objetivo. Esto es en cuanto a los sistemas de numeración no posicionales. Pero hay un periodo, digamos, una transición entre un sistema no posicional y un sistema posicional. Y esos son los sistemas híbridos de numeración. Ustedes saben que lo que significa híbrido. Híbrido es una mezcla de dos individuos, digamos, o dos sujetos distintos que dan un nuevo sujeto. Entonces, esto se llama, es un híbrido, es una mezcla entre dos objetos de distinta naturaleza para obtener un tercero. Entonces, los sistemas híbridos de numeración ya combinan el principio aditivo con el multiplicativo, pero acá ya se hace fundamental tener un orden en la escritura para las cifras, ¿verdad? Porque si no se respeta ese orden, entonces se tiene confusión en su interpretación. Ahora, en los primeros sistemas híbridos como el chino, no se conocía aún el cero. De hecho, eso retrasó un poco el desarrollo de algunos aspectos de la matemática en China, porque ellos conocieron mucho tiempo después lo que era el cero. Situación que no sucedió con el sistema maya. Los mayas, uno de sus avances más significativos en esa civilización y maravillosos realmente
cuando ustedes puedan ver cuál era el avance de los mayas, se van a quedar fascinados. Fue precisamente el descubrimiento del cero, ¿verdad? Eso es verdaderamente maravilloso. Entonces, en los sistemas de numeración híbridos, esa es la característica, ¿verdad? Hay una mezcla entre de un sistema aditivo combinando con un principio multiplicativo, pero también tiene un orden de escritura. Es decir, ya empieza a tomar cierta posición los números. Entonces, por ejemplo, el chino clásico es el sistema de numeración híbrido, el más conocido. Entonces, acá tienen distinta simbología para el 1, 2, 3, ¿sí? El 4, el 5 y así sucesivamente. Entonces, hay diferentes símbolos para los distintos números. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que, si para representar 400, los sistemas aditivos que hemos ya visto anteriormente recurren a 4 representaciones de 100, por ejemplo, ¿verdad? Tanto el sistema egipcio como el sistema griego que acabamos de ver. En el sistema híbrido ya no utilizan 4 símbolos, sino que solo 2. Una combinación del 4 con el 100. Eso, 4 por 100, 400. Y entonces, sí, ahí sí se hace fundamental un orden en la escritura, dándose los primeros pasos, ¿sí? Dándose así los primeros pasos para llegar al sistema posicional. Aquí tenemos, vamos a subrayar esto que es sumamente importante. Entonces, para evitar confusiones se tiene que dar ese orden en la escritura. Vamos a ver un pequeño ejemplo de un número escrito en el sistema chino. El número que vamos a ver es el número 4897. Vamos acá. 4897. Vamos a hacer un poco más pequeña esta imagen para que ustedes puedan observarla adecuadamente. Acá lo tenemos. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, acá, por ejemplo, tenemos 4 que está acompañando al 1000. Tenemos el 8 que está acompañando al 100. Tenemos el 9 que está acompañando al 10 y luego tenemos un último número que es el 7. Acá, 4 por 1000, 4000. 8 por 100, 800. 9 por 10, 90. Y luego el 7. Entonces, tenemos la situación de un principio multiplicativo porque estamos multiplicando 4 por 100, 4 por 1000, 8 por 100, 9 por 10 y aparte de eso los estamos sumando, ¿sí? Más. Entonces esto me va a dar 4897. No es lo mismo, por ejemplo, que en este sistema escribiéramos en otras posiciones los números, por ejemplo, porque si no, entonces ya los símbolos, porque entonces ya no tendríamos el mismo número. Y aquí es donde ya es la etapa de transición entre un sistema no posicional y un sistema posicional. Los sistemas posicionales los vamos a ver en nuestro próximo módulo. Estos sistemas, vamos a trabajar los sistemas que actualmente se usan en computación, el sistema binario, el sistema hexadecimal, el sistema octal. En nuestro próximo módulo también vamos a hacer un análisis del sistema decimal y luego a través de comprender cómo funciona nuestro sistema, pues vamos a pasar a trasladar, a hacer una interpolación de eso hacia los otros sistemas. Entonces ustedes van a ser capaces de escribir cualquier número en cualquier sistema, inclusive en sistemas que no se utilicen en la actualidad. También vamos a trabajar el sistema maya, que era un sistema posicional, y el sistema babilonio.
Con esto damos por terminado nuestro primer módulo de la primera unidad denominado sistemas de numeración. Gracias y hasta pronto.